Buenos días, hermanas, paz y bien. Estamos nuevamente dando un paso más en estas sesiones en las que queremos seguir reflexionando sobre nuestra tarea de la promoción vocacional. Sin duda que es una tarea apasionante, es una tarea importante y significativa, pero también es una tarea que requiere de nosotros una preparación ardua, que requiere de nosotros estar siempre con las antenas bien paraditas para descubrir qué es la manera, qué es lo que creativamente podemos hacer para transmitir y comunicar nuestro carisma hacia los demás. El día de ayer durante la tarde dejamos una tarea en la que queríamos pues contrastar un poquito, por una parte, el proceso que ya realizamos, el trabajo que realizamos de pastoral vocacional, pero también por otra parte que pudiéramos constatarlo o ponerlo como una radiografía de cara a estas líneas de promoción vocacional. Y es que, como les decía el día de ayer, ahí nos jugamos de pronto el éxito, pero también ahí nos jugamos el fracaso de nuestra labor como promotores vocacionales. Una tarea importante que plasmaba justamente en la última pregunta el día de ayer, en esa especie de taller en la que quiero que ustedes vayan reflexionando sobre su labor como promotoras vocacionales, era justamente pensarnos cómo ha sido nuestra cultura vocacional. Sin duda que algunos de nuestros monasterios o algunas de nuestras comunidades, hoy por hoy no podemos hablar de que exista una cultura vocacional. Lo que hemos hecho, pues han sido algunas prácticas de promoción vocacional, pero no hemos generado esta cultura de pastoral vocacional. Y para ello, yo les dejaba en una última pregunta que ustedes pudieran responder cuál ha sido la historia de la promoción vocacional en sus monasterios. Que pensaran si ha habido algunos modelos, si ha habido algunos esquemas sobre los cuales ustedes se han basado y desde los cuales han querido hacer esta tarea de la promoción vocacional, se han creado unos propios, si han modificado, cuánto tiempo duraron, qué éxito, qué frutos, qué fracasos tuvieron. Y es que esto es esencial en la tarea que realizamos, porque solamente así podremos darnos cuenta, por una parte, del caminar que hemos hecho como comunidad, pero por otra, también de la necesidad de formarnos, de tener herramientas, de buscar formación que nos ayude a ejercitar nuestra tarea de la promoción vocacional en nuestros monasterios. Y es que si nosotros logramos mirar nuestra historia, podemos aprender mucho de ella. Y no solo aprendemos, sino que también nos permite discernir y lanzarnos no solamente a una cultura vocacional, sino a unas prácticas y a una manera de ejercitar nuestra pastoral vocacional, no limitándola a nuestros promotores, pero sí abriéndola y haciéndola extensiva a cada uno de nuestros hermanos y a cada una de nuestras hermanas de nuestras comunidades. Pues ahí ya tenemos algunas pistas que nos puedan ayudar desde estas líneas de acompañamiento vocacional bajo este esquema, bajo esta estructura de promoción vocacional. Mirando un poquito ya la historia de estos lineamientos, yo les decía el día de ayer que cuando nosotros comenzábamos tomábamos un esquema y esa pedagogía desde la cual nosotros queríamos hacer nuestro proceso de acompañamiento vocacional era justamente la pedagogía de Dios con la humanidad, la de la historia de la salvación. Pero también reconocer que el esquema que nosotros hemos asumido tiene que ver también con esta experiencia que nosotros como capuchinos hemos ido adquiriendo a lo largo de los años. Nosotros nos hemos equivocado muchísimo y el esquema formativo y el esquema de acompañamiento vocacional que hoy tenemos, pues es el fruto de 15 años de trabajo. Hoy por hoy nos resulta funcional, hoy por hoy da respuesta a las necesidades, permite el acompañamiento y permite ahondar verdaderamente en las búsquedas de nuestros jóvenes. Pero ha sido un recorrido, una historia de 15 años. Y esa historia de 15 años de este modelo de acompañamiento vocacional también tiene todo un antecedente que es de cerca de 5 o 6 años. Y entonces mirar que para llegar a un modelo, pues necesitamos hacer un camino. El modelo puede ser el que sea.
Cuando nosotros elaborábamos las líneas de acompañamiento vocacional, teníamos algunas alternativas, no solo la capuchina. Y mirábamos que había modelos al estilo de los maristas, había modelos al estilo de los lasallistas, que podíamos tomar algunos modelos de la vida contemplativa activa y como situarlos en la vida contemplativa particularmente. Sin embargo, algo que a mí me parecía importante cuando desarrollábamos y cuando diseñábamos estas líneas generales era que teníamos que tomar un modelo. No podemos ensayar hoy uno y después ensayar otro, porque al final de cuentas pulimos y hacemos un gran trabajo bajo un modelo, pero después lo dejamos, hacemos otro y entonces tenemos que volver a empezar y tenemos que empezar equivocándonos. Y entonces cuando tomamos un modelo, cuando luego tomamos otro, luego volvemos a tomar otro, pues lo que sucede es que lo único que hacemos es prueba y error, pero por lo general nos quedamos más en el error. Y entonces, por eso le invitaba a las hermanas que cuando hacíamos estas líneas nos pudiéramos centrar particularmente en un modelo, el que fuera, ¿no? Yo no iba a imponer ningún modelo, pero que sí decidiéramos un modelo y sobre él ir puliendo nuestra tarea, ir puliendo el ejercicio de nuestra tarea como promotores vocacionales. Y es así que el día de hoy, pues nos centraremos de manera particular en esto que son los instrumentos de nuestro proceso de acompañamiento vocacional. Y son justamente estos instrumentos porque ello nos permite lanzarnos a descubrir cuáles son esos elementos o esos lineamientos, ¿no? Seguimos en este esquema de nuestros lineamientos generales de la pastoral y promoción vocacional, pero particularmente en los instrumentos. El día de hoy vamos a revisar uno de estos instrumentos que me parece elemental y tiene que ver con los retiros vocacionales, ¿no? Normalmente es el esquema tradicional bajo el cual pues hemos ido realizando nuestra tarea de promoción vocacional. A veces lamentablemente medimos nuestra eficacia en base a los números y no en base a la calidad del acompañamiento y no en base a la calidad de nuestro proceso. Y entonces es importante que nos demos cuenta cómo los retiros vocacionales se hacen un instrumento, ¿no? Que inicialmente se hacían de manera presencial, pero que en un mundo digital como el nuestro tenemos muchas posibilidades que se abren ante esta realidad de ustedes, ¿no? ¿Cuántas de ustedes tienen acompañamientos y procesos de lugares lejanos a sus monasterios? Y hoy por hoy podríamos tener estos espacios, ¿no? Hoy en la educación se habla de una educación híbrida. Algunos irán presencialmente, algunos los tendrán de manera virtual. Lo mismo podríamos nosotros aprender para realizar nuestros proyectos de pastoral vocacional, porque sin duda, aunque lo digital y lo virtual nos está abriendo muchas puertas, nosotros no podemos perder de vista el deseo y también la invitación a tener encuentros personales reales, ¿no? Si no, incluso hasta nuestros discernimientos podrían quedarse ahí en la nube y podrían quedarse en la virtualidad. Y entonces eso hace importante que en nuestras comunidades, en el trabajo que hacemos de pastoral vocacional, nosotros podamos también movernos al encuentro. Pero en este esquema de pastoral vocacional, pues tenemos un conjunto de retiros, ¿no? Y que de pronto no se hace tan fácil que mensualmente se congreguen para realizarlos, pero también se congreguen para vivirlos. Y entonces, estas plataformas digitales, estas plataformas virtuales, hoy por hoy nos podrían facilitar ese empeño y ese trabajo. Y es ahí donde nosotros podemos valorar este instrumento como algo que nos permite conocer, incluso a través de la virtualidad, más y más a estos jóvenes que buscan discernir su vocación. Para eso, en nuestro esquema, tenemos una serie de retiros con diversos temas, pero no son temas aislados, no son temas cortados y con una autonomía, ¿no? Sino son temas que son temas graduales y que son temas unitarios,
Pero también la importancia de estos retiros es que son retiros centrados en una temática que van mostrando gradualmente el caminar en nuestra forma de vida. El año pasado, como experiencia, nos encontrábamos con una disyuntiva: qué retiros y qué temáticas poner en esos retiros. Y era interesante porque parecía que en nuestros retiros teníamos que poner algunas temáticas sobre la vocación. Y entre ellas se movía insistentemente pues el deseo de hablar del matrimonio, el deseo de hablar de la vida profesional, el deseo de hablar de la vida activa, vida religiosa, pero al final vida activa. Y entonces parecía que centrábamos más nuestra atención en mostrar otras formas de vida y no en la que somos expertos, porque es la que vivimos. Y entonces, desde este punto de vista, insistimos mucho en querer crear una temática y crear una serie de retiros que fueran acrecentando cada vez más nuestro conocimiento de este carisma. Que la vida contemplativa esté siendo revelada cada retiro, que cada tema, que cada trabajo personal vaya acercándonos más y más a este trabajo de la pastoral vocacional. Porque sin duda nos podríamos quedar simplemente en la imaginación de la promoción vocacional, pero jamás verdaderamente develaríamos o dejaríamos ver el sentido profundo de nuestro ser como contemplativos. Y es ahí donde los retiros se vuelven para nosotros también todo este camino donde le va a permitir a las jóvenes conocer nuestro carisma, pero también a nosotros ir conociendo más y más a estos jóvenes, a estas jóvenes que vienen a discernir su vocación. Sobre todo para descubrir y detectar aquellas aptitudes que tengan para vivir esta vida contemplativa. El esquema que proponíamos para esto, no en base a nuestras ideas, sino en base a lo ya propuesto por la Ratio Formationis y por Cororas, nos encontrábamos que había dos secciones: la promoción vocacional y el aspirantado. En la promoción vocacional nos abríamos en 4 retiros mensuales y el aspirantado con 5 retiros mensuales. Junto con el aspirantado, pues tenemos esta etapa de 3 meses de una experiencia ya dentro de la comunidad. En cuanto a la promoción vocacional, pues nos encontrábamos con estos retiros. Por una parte, la riqueza de ser persona, saber que Dios tiene un proyecto para ti, encontrar que Jesús da sentido a mi vida y descubrir que la vocación a la santidad es universal. Y entonces, en esto que es la primera etapa de los retiros, la promoción vocacional, promovíamos o proponíamos irlo haciendo de una manera pedagógica. Y esta pedagogía bajo la que nos conducíamos era justamente que entre cada retiro nosotros no podemos dejar un espacio de silencio o un espacio de quietud, que hiciera a veces notar que lo importante es el retiro. Me voy todo un mes y me olvido del discernimiento vocacional. Vuelvo al siguiente retiro, me adentro 2 o 3 días en este acompañamiento, pero cuando vuelvo a casa me vuelvo o me vuelco a mi vida ordinaria y me olvido de saber o de reconocer que estoy en proceso. Y entonces para ello, estas temáticas o estas fichas de acompañamiento que también irán nutriendo el caminar de la promoción vocacional. Y es que lo vemos, ¿no? Nos adentramos a la riqueza de ser persona y eso se acompaña de un trabajo personal. Lo que se ve en el retiro se nutre con un trabajo personal en casa, que es la autobiografía. Dios tiene un proyecto para mí y entonces yo descubriéndolo me lanzo a un proyecto personal que es hacer mi proyecto de vida. Descubrir cómo Jesús da sentido a mi vida y desde ahí me lanzo, desde la figura de Esther, a una mujer de fe, ¿no? Y descubrir cómo yo en mi discipulado respondo a esa vocación. Concluimos esta etapa de la promoción vocacional justamente con la vocación a la santidad universal y reconocer que como cristianos todos estamos llamados a la santidad. Una santidad que se puede ejercitar en cualquier vocación, en el matrimonio, en el laicado, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, en cualquier forma de vida.
De ahí dábamos paso a la etapa del aspirantado, donde proponíamos estos 5 retiros. Clara de Asís, la plantita de Francisco, ya profundizando más y más en el significado de nuestro carisma. Desde ahí, pues centrarnos en la figura de Clara, que nos va a permitir conectar con este segundo retiro. Las hermanas clarisas capuchinas. ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es nuestra misión? Desde ahí, pues esto se conecta con el trabajo personal sobre el Evangelio, donde queremos, en cierto modo, leer la historia vocacional, el discernimiento vocacional, a partir de la lectura de un Evangelio. Esto nos permite conectarnos ahora con este tercer retiro, nuestra vida contemplativa dentro de la iglesia, y ahí reconocer desde las cartas de Santa Clara cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra manera de ser en medio del mundo. Y es que eso solo lo podemos hacer con esta temática del cuarto retiro, reconociendo cuál es mi ser como mujer, que en cierto modo para ustedes es esa identidad femenina que las lanza a esta vivencia esponsal en el encuentro con Jesús, pero que se hace de manera particular como hermanas, pero también como contemplativas. Y de ahí terminábamos con este último retiro, la elección de vida, considerado como un poco un retiro de selección, ¿no? Una vez hecho todo el proceso, se quiere hacer una síntesis que nos lance a la vivencia y a la opción particular de la forma de vida en las hermanas clarisas capuchinas. Esto es como el panorama de manera general, ¿no? Cada uno de nosotros como promotores vocacionales deberíamos de tener claro todo este esquema, ¿no? Porque en la medida en que nosotros nos vamos clarificando en cómo entendemos este proceso de acompañamiento vocacional, es que la creatividad y las iniciativas a la hora de ejecutarlo, pues nos abre una gama muy, muy grande de posibilidades. Vamos a ver cada uno de ellos. Durante la promoción vocacional, proponemos que en el primer retiro se aborde la riqueza de ser persona. Y esto desde la experiencia tan clariana de esta frase. Gracias porque me pensaste, gracias porque me creaste. Y es que en esta frase descubrimos el reconocimiento de Santa Clara, no solamente de su identidad personal, sino de su identidad delante de Dios, ¿no? Esta antropología delante de la teología. Y entonces, en este retiro nos planteamos como este objetivo. Por una parte, suscitar y acrecentar en la joven el amor por la existencia humana. Toda opción creyente, todo dinamismo espiritual tiene que partir de una humanización o una realidad humana particular. Y es que es ahí, en esa tierra humana, en esta realidad personal, donde Dios entra, donde Dios irrumpe y donde Dios construye la vida. Y entonces es por eso que primero reconozcamos la riqueza de ser personas, ¿no? La dignidad, nuestra tarea, nuestro papel fundamental al ser creados por Dios. Y desde este primer retiro, pues desde luego entendernos en un segundo retiro que Dios tiene un proyecto para ti. Y de ahí recogíamos un poquito esto que dice Santa Clara, entre tantos beneficios como hemos recibido y estamos recibiendo cada día de la liberalidad de nuestro Padre, de las misericordias, uno de los mayores es la de nuestra vocación. Y entonces, en este retiro, una vez que tenemos la claridad de nuestro ser persona, de nuestro ser seres humanos creados por Dios y para Dios, es que podemos descubrir que Dios nos crea y en el momento que nos crea, tiene Él ya un proyecto para nosotros. Él no nos crea por una simplicidad, Él nos crea con una finalidad. Y entonces Él tiene un proyecto para nosotros que es nuestra vida en comunidad con Él. Y entonces, durante este retiro tenemos como objetivo que las jóvenes, por medio del conocimiento de diversas experiencias bíblicas vocacionales y de los diferentes estados de vida, pueda descubrir que Dios tiene un plan para ella. Para ella, en particular, con su historia tan oscura, pero también con su historia tan brillante. Y esa historia es su historia de salvación. Y entonces Dios tiene un proyecto para ti.
¿Cuál es ese proyecto? Aún no lo sabemos, pero intuimos y nos hacemos sensibles a esta realidad. Esto es lo que tenemos que hacer en este instrumento de este retiro. Permitir que las jóvenes puedan lanzarse y puedan encontrarse con esta realidad. Dios tiene un proyecto para mí. Hoy no tengo la capacidad para hacerlo, pero por eso estoy discerniendo, por eso estoy buscando, porque quiero encontrarme con ese proyecto particular de Dios para mi vida. El tercer retiro que planteamos es justamente este. Yo me reconozco como ser humano, creado para Dios y desde Dios, y entonces descubro que Él tiene un proyecto para mí. Y entonces descubriendo que ese proyecto es particularmente para mí, desde ahí puedo descubrir que el que da sentido a ese proyecto es concretamente Jesús. Porque el Hijo de Dios, dice el nombre de nuestro proceso de acompañamiento vocacional, se ha hecho para nosotros camino. Y entonces ahí está la clave fundamental de esas búsquedas, ahí está la clave fundamental de todas esas intuiciones que nos mueven a querer discernir la vocación. Y es por eso que en este tercer retiro nosotros proponemos que la joven descubra la importancia de la persona de Jesús, porque Él es la motivación principal y el fundamento de su opción vocacional. Si no encontramos en Jesús la centralidad de nuestra vocación, lo decíamos el primer día, pues sin duda que podremos estar hablando de una vocación a cualquier cosa, menos a una vocación creyente de la construcción del reino de Dios, del seguimiento de Jesús. Es por eso que este retiro es elemental como instrumento en la pastoral vocacional. El cuarto retiro que nos proponíamos era justamente este, el de la vocación a la santidad universal. Y es que yo que soy ser humano, yo que fui creado por Dios y que Dios tiene un proyecto para mí, yo que he descubierto que Jesús da sentido a ese proyecto, una vez que me he encontrado con Jesús, no hay otra cosa más que hacer que lanzarnos a la misión, a este deseo de vivir y de ser como Dios. Y entonces esta llamada a la misión, esta llamada a la vocación, tiene que ver con una vocación esencial para todo carisma, para toda forma de vida dentro de la iglesia. Y tiene que ver justamente con la santidad universal. Yo esté donde esté, viva donde viva, haga lo que haga, estoy llamado a vivir en santidad. Y entonces desde ahí yo tengo que suscitar en las jóvenes, mediante este cuarto retiro, la importancia de una vida que se lanza a la santidad, que se lanza a comunicar esto que hemos descubierto, que Dios me ha creado, que Dios tiene un proyecto para mí y que Jesús da sentido a todo ese dinamismo humano. Es por eso que desde aquí las jóvenes ya tienen herramientas para descubrir que vayan a donde vayan, estén donde estén, si van de la mano de Dios, están ya del otro lado. Hasta aquí todavía no descubrimos cuál es nuestra vocación, pero vamos dando pasos graduales para poder lograrlo. En cuanto a esta segunda etapa del aspirantado, nos encontrábamos con 5 retiros mensuales y finalmente con 3 meses de experiencia en la comunidad. Vamos a ver en qué consiste estos 5 retiros mensuales y mirar también cuál es la temática que queremos involucrar en esos 3 meses de experiencia en la comunidad. Y es que qué importante es que en esa experiencia de los 3 meses las hermanas no vayan a hacer solo tamales, que las hermanas no solo vayan a hacer galletas, no solo vayan a hacer hostias, sino que vayan no solamente a trabajar, sino a vivir y a discernir en el trabajo, en la vida ordinaria de nuestros monasterios, una serie de temas que nos ayuden a reflexionar y profundizar en nuestra opción vocacional. Vamos primero a los 5 retiros mensuales. Estos 5 retiros mensuales, el primero de ellos que planteamos ya en esta tónica de conocer nuestro carisma, nos encontramos con este primer retiro, con Clara de Asís. Y es que Clara de Asís, la plantita de Francisco, es justamente esta mujer que dice, yo Clara, sierva de Cristo, plantita del Padre, nuestro San Francisco. Justamente a mí me gusta mucho hablar de este tema, espero no alargarme ahorita, pero qué importante es reconocer a Clara de Asís
que recibe una vocación y que de ser una plantita se transforma en el gran arbusto de la vida franciscana, ¿no? Porque pareciera que es inocentemente una pequeña planta, una pequeña plantita de Francisco, pero no, se vuelve en el gran árbol que cubre con su sombra todo el caminar de la historia franciscana. A ella le debemos muchísimo carismáticamente. Y entonces, en este primer retiro del conocimiento de nuestro carisma, qué importante es reconocer el trabajo previo que ya hemos hecho. Yo siendo ser humano, reconociendo que Dios tiene un proyecto para mí, reconociendo que Jesús da sentido a ese proyecto y que ese proyecto solo tiene sentido en la santidad universal, entonces descubro que un espacio de esa santidad universal es justamente el carisma clariano, el carisma franciscano. Y es ahí donde en este retiro queremos despertar en la joven la inquietud por este carisma clariano capuchino. No por la vida matrimonial, no por la vida sacerdotal. Queremos compartir con las jóvenes cómo nosotros hemos encontrado en esta vocación esa llamada a la santidad universal, en esta particularidad del carisma. Y entonces aquí es donde lanzamos prácticamente todos nuestros cartuchos sobre nuestro carisma, sobre nuestra experiencia vocacional, sobre lo apasionante y lo fascinante que es nuestra vocación. Eso es lo que tenemos que comunicar en este primer retiro. Después de esto, tenemos que centrarnos que Clara efectivamente nos ha dado un carisma y que hay una serie de reformas, ¿no?, que nos llevan particularmente a cada una de las ramas en la familia franciscana a centrar lo particular de nuestra vocación. Y es donde ahora nos toca, como hermanas clarisas capuchinas, mostrarles cuál es la especificidad de lo clariano en lo capuchino. Nosotros ponemos esta frase, ¿no? La norma suprema de nuestra vida es el seguimiento de Cristo, tal como se propone en el Evangelio. El origen de las clarisas capuchinas en el documental de los 350 años. Y aquí, qué importante es reconocer la especificidad de nuestro carisma, porque somos vida contemplativa, pero no lo somos igual que las benedictinas, no lo somos igual que las carmelitas. Y entonces es donde tenemos la oportunidad de presentar lo esencial y la aportación que da nuestro carisma a la vida de la iglesia, a la santidad universal de la iglesia. Y es por eso que en este retiro tenemos como objetivo que la joven se encuentre, que la joven pueda darse cuenta cuál es la finalidad y la misión de la vida contemplativa, de la vocación específica de nuestra orden y sobre todo porque nosotros lo hacemos desde la claridad y la sencillez de una vida pobre, sencilla y en unión fraterna, que son las características esenciales de nuestro ser contemplativos. Entonces aquí tenemos una gran oportunidad en este retiro. Miremos cómo gradualmente vamos acrecentando el caminar para que las jóvenes puedan tener un panorama que les permita lanzar la vida y desde ahí tomar una opción vocacional. De cara a estos retiros, el tercer retiro, nosotros lo planteábamos como nuestra vida contemplativa dentro de la iglesia. Hemos visto cómo Santa Clara se vuelve la inspiración para una forma de vida, cómo lo capuchino nos da el sentido y la especificidad, pero también cómo esa identidad capuchina se vuelve un espacio privilegiado dentro de la iglesia. Y es cuando nos toca abordar la gran tarea que tenemos. Decimos con esta frase: te considero colaboradora del mismo Dios y apoyo de los miembros vacilantes de su cuerpo inefable. Esta frase me encanta, ¿no? El otro día, estando con las novicias en un curso, les preguntaba efectivamente acerca de su identidad como clarisas contemplativas, ¿no? Y esta frase es la más trillada y tal vez la más conocida, ¿no? Y la que creemos que resume nuestra identidad como capuchinos. Apoyamos a los miembros vacilantes de su cuerpo inefable. Yo les preguntaba a las hermanas, ¿y eso qué significa? Porque yo nada más le entiendo apoyo, pero ya quiénes son los miembros vacilantes, cuál es el cuerpo inefable, ahí sí ya explíquenme, ¿no? Y es interesante que podamos no solamente quedarnos en esto, sino en mirar la riqueza de nuestra vida contemplativa,
¿no? Porque en ello podemos lanzar nuestra vida, en ello podemos lanzar todo lo que somos para comunicarlo y que las chicas no se queden con ninguna duda de la especificidad de nuestro carisma dentro de la iglesia, pero de lo capuchino, no solo de lo contemplativo. No, lo contemplativo podría quedarse en esto, ¿no? El apoyo a los miembros vacilantes de su cuerpo inefable. Pero ¿cuál es la aportación? ¿Cuál es el plus? ¿Cuál es lo que damos de más para la iglesia? Y esto es lo que queremos hacer en este retiro vocacional. El objetivo, pues, es sin duda introducir a la joven en el conocimiento de la participación de la vida contemplativa en la vida y en la santidad de la iglesia. Y aquí yo creo que también es una oportunidad que podamos mostrar la especificidad de pronto en nuestras realidades locales, ¿no? Somos capuchinas y estamos en México, pero ¿cuál es la especificidad en esta región, en esta zona, ¿no? Que puede ser muy distinta, pero que también puede ser muy significativa dependiendo de la ubicación geográfica de los monasterios. El cuarto retiro, que centrábamos prácticamente en esta frase, mi ser mujer, planteábamos como esta posibilidad, ¿no? Por una parte dice, ama sin reservas a aquel que se te ha dado totalmente por amor. Una frase totalmente clariana, desde la cual queremos que las jóvenes descubran y valoren su experiencia personal acerca de su sexualidad. Yo les decía en el tema pasado cómo todo este recorrido, ¿no? Cómo este tema sobre la afectividad y la sexualidad lo colocábamos al final, ¿no? Y sobre todo porque queremos como lanzar toda la experiencia personal de un corazón que se mueve afectivamente hacia algo que le ha cautivado. Francisco decía, esto es lo que busco, esto es lo que anhelo, esto es lo que deseo en lo más profundo de mi corazón. Y entonces se encuentra con el Evangelio y se encuentra con su vocación. Es por eso que este retiro sobre mi identidad de ser mujer y mi mundo afectivo es que quiere lanzar que una vez que yo me he encontrado con mi realidad humana, que me he encontrado con que Dios tiene un proyecto para mí, una vez que me he encontrado con que Jesús da sentido a mi vida y que ese sentido de vida tiene un espacio que es en la santidad universal de la iglesia, que también esa santidad yo la puedo vivir dentro de un carisma clariano, pero ese carisma clariano particularmente capuchino, y ese ser capuchino en una identidad y en una manera de ser, en una realidad local y particular. Y entonces, una vez que yo me he encontrado con ese dinamismo, es que en este retiro proponemos que las chicas se lancen desde ya no un conocimiento superficial de un carisma, sino de un haberse encontrado con todo un dinamismo afectivo que mueve mi experiencia, mi mundo, mi corazón a lanzarme a una posible opción de vida. Y es por eso que aquí planteamos esta importancia de este retiro. Siguiendo como en esta sintonía y en esta pedagogía, nosotros entonces presentamos este quinto retiro, ¿no? Una vez que hemos hecho todo ese caminar, es posible que ahora podemos tomar una elección de vida. Y es que qué importante es que en este sentido no perdamos de vista, ya me estoy perdiendo en las diapositivas, que en este sentido no perdamos de vista aquello que uno se ha propuesto, ¿no? Y tener siempre ante los ojos el punto de partida, ¿no? Y la importancia ahí de orar, de reflexionar y de discernir, ¿no? Y aquí prácticamente estamos cerrando, estamos sellando todo el caminar que hemos realizado, ¿no? Prácticamente estas dos etapas de la pastoral vocacional y de el aspirantado tienen que llevarnos a una opción y a un proceso que a estas alturas del partido, en este quinto retiro, ya tengan la claridad para tomar una opción vocacional. Y para eso, este quinto retiro quiere retomar como todo el proceso de la joven, quiere hacerle reconocer y ponerle delante todo el camino que ha emprendido, todo el proceso que ha realizado, todo lo que Dios le ha dado a lo largo de este camino y que desde ahí ella pueda lanzarse a una opción vocacional. Y es por eso que esta opción vocacional aquí ya particularmente la estamos canalizando a la vida consagrada o a la vida religiosa, ¿no?
También a estas alturas de los retiros es que también las jóvenes puedan decir, yo después de todo este caminar, al final de cuentas descubro que mi vocación es el matrimonio, descubro que mi vocación sí puede ser la vida religiosa, pero tal vez a un carisma distinto al franciscano, al capuchino. Y eso es muy válido porque a partir de aquí el acompañamiento que nosotros demos tiene que tomar todo un dinamismo de ir cerrando el proceso y de ir encaminando a esta opción vocacional. Si es para nuestra opción vocacional, aquí es donde nos detenemos porque lo que vamos a hacer a continuación es lanzarlas ahora a una experiencia de 3 meses viviendo en el monasterio, donde todo esto que han vivido ahora se hace expresión en esta experiencia de 3 meses dentro del monasterio, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿No? Cuando hablamos de 3 meses de experiencia en la comunidad, la mayoría de los monasterios se les hace esto como algo irrenunciable, porque consideran que es de vital importancia mirar y conocer, sobre todo para la vida contemplativa, el desenvolvimiento, el desarrollo y las capacidades de las hermanas para la vida comunitaria. Y eso me parece verdaderamente significativo, ¿no? Y sobre todo durante estos 3 meses queremos pues adentrar a las chicas a este contexto de nuestra forma de vida, ¿no? Y que en él podamos mirarles cómo se desenvuelven, cómo todo este caminar que hemos hecho les ha lanzado a esta opción vocacional y también mirar las posibilidades y las limitaciones. A nosotros como capuchinos, algo que nos sucede en el proceso vocacional es que a veces miramos hermanos que durante su proceso fuera, pues parece que van a una velocidad, ¿no? Van a un ritmo que dices, bueno, wow, estos hermanos van creciendo y se han tomado el proceso en serio y se van lanzando y respondiendo a la voluntad de Dios. Por otro lado, luego nos encontramos con hermanos que van lentos, ¿no? Que hay que irlos empujando, que hay que irlos motivando, que cada vez eso se vuelve un poquito más difícil, pero que van avanzando paso a paso. Suele sucedernos que cuando ingresan a la vida comunitaria, al ritmo ordinario del convento, estos hermanos que iban rápido, hay algunos que de pronto empiezan a detener la marcha, ¿no? Y lo mismo sucede con estos que iban lento. Hay hermanos que van a veces muy lentos y que cuando entran al convento, ya al postulantado, los vemos desenvolverse y caminar y comprometerse y saber que eso puede pasar, ¿no? Y a mí me parece que estos meses de experiencia en la comunidad les da la oportunidad y les da la posibilidad para mirar, para releer y descubrir esas cosas que no podemos ver durante el proceso de discernimiento vocacional. Hoy por hoy nosotros los capuchinos nos estamos planteando esta tarea, ¿no? Hacer una experiencia previa al postulantado donde podamos conocerles mucho más, donde ellos no tengan que establecer máscaras para mostrarse como lo hacen en ocasiones ante los procesos algunos, pero que nos permita adentrarnos a esta experiencia de conocerles y ayudarles más y más en el discernimiento vocacional. Y entonces estos 3 meses de experiencia en la comunidad, nosotros nos planteábamos como unas temáticas, ¿no? Unas temáticas que ayuden a las chicas a seguir en discernimiento. Ya les decía, no es solamente meterlas y que estén. Lo importante es que siguen en proceso y están totalmente en proceso. Porque también lo importante de todo este proceso de discernimiento vocacional es que es la iniciación de lo que va a ser más tarde su formación en el postulantado, en el noviciado, en el juniorado. Y entonces que no perdamos de vista la importancia de esta tarea y de este proceso en el conjunto de todas nuestras etapas formativas. Porque la formación no inicia precisamente con el postulantado o incluso con el aspirantado. La formación inicia desde la promoción vocacional. Si no, eso difícilmente se irá acrecentando e irá generando una configuración a la forma de vida del Santo Evangelio. Entonces, por eso que en este primer mes planteábamos estos temas. Yo quién soy, para quién soy y para qué existo. Ahora, desde la experiencia de estar inmersa en una comunidad, ahora desde ahí pensarse a sí mismo
para desde ahí pensar las relaciones interpersonales, desde ahí también pensar las relaciones con Jesús. Esta prácticamente es la parte relacional, personal y humana, desde la cual este primer mes queremos ayudarles a discernir y mirar también desde el proceso que ya se ha realizado, cómo se ha ido asimilando el mismo caminar. Para el segundo mes, nosotros nos planteamos estas temáticas que tienen que ver ya particularmente con nuestro discipulado y seguimiento. Comenzamos con cómo adentrarnos en este seguimiento de Jesús mediante algunos modelos bíblicos que nos permitan también conectar con estos modelos de santidad dentro de la familia capuchina, ¿no? Sobre todo resaltando la importancia del seguimiento de Jesucristo pobre, humilde y crucificado, que da la especificidad a lo capuchino y que eso clarifica perfectamente en estas figuras de santidad de nuestra familia franciscana que nos puedan ayudar a mirarnos, que puedan ayudar a las chicas a descubrir toda esa sensibilidad y esas posibilidades a las que también nosotros podríamos estar siendo llamados. Y desde ahí, pues desde luego que una parte importante que se vuelve cada vez más necesaria, la importancia de la sacramentalidad, ¿no? Es sin duda que en nuestras épocas, en nuestras generaciones, todavía nos tocaba esta formación desde casa, ¿no? Una formación de ir a misa los domingos, de estar en los sacramentos, de celebrar nuestra fe, algo que cada vez se vuelve más distante en la relación de nuestros jóvenes. Y entonces adentrarnos en la importancia de la vida sacramental como este medio para responder al llamado, pues se hace también importante para que ellas intuyan y descubran cómo esto les lanza y cómo esto les da vida y les da respuestas y les da escucha de la voluntad de Dios. En el tercer mes planteábamos centrarnos particularmente en estos tres silencios, ¿no? El primero, que tiene que ver con la oración, ¿no? En hacer una experiencia de encuentro y diálogo con Dios, ¿no? Mediante la lección divina, mediante algunos talleres de oración, que también a ellas les dé algunas herramientas para ir acrecentando, ¿no? Qué importante es que ellas se miren delante de su realidad personal, se miren también de la realidad de una comunidad en oración, en contemplación, y que justamente en este mes podamos darles elementos que lancen su propia vida a decir, yo he tenido toda esta experiencia y me planteo la oración como una necesidad y como la necesidad de conocer algunos elementos, métodos o herramientas que me lleven a esa oración y contemplación. Desde ahí, pues también entender cómo la oración, cómo todo nuestro encuentro con Dios se convierte en un verdadero discernimiento. Pero estas temáticas, como vemos, colocadas en el tercer mes, ya se hacen como una necesidad después de una experiencia de vida. No las ponemos al principio para dar respuesta inmediata a algo que tal vez no están buscando, sino una vez que yo lo descubro como búsqueda, hoy me lo dan y lo encuentro como una respuesta a mi seguimiento y a continuar mi caminar. Y desde ahí que también la importancia de plantear cómo podemos dar a conocer particularmente la realidad de este silencio comunitario, por así decirlo, de esta comunicación de lo que somos en el contexto de nuestra forma de vida, ¿no? Cada monasterio tiene una particularidad, cada monasterio tiene un dinamismo y entonces que podamos mostrar ese caminar que hemos hecho como orden en México, pero también sobre todo esa presentación de nuestro carisma en la particularidad de cada uno de los monasterios. Pues aquí tenemos esta serie de instrumentos planteados mediante los retiros. Y aquí también ponemos como un instrumento en el proceso de discernimiento vocacional esto que tiene que ver con la autobiografía, ¿no? Y es que la autobiografía sin duda se vuelve un instrumento elemental en el proceso. No solamente los retiros, no solamente las entrevistas, sino este trabajo que para nosotros representa una herramienta importante y que revela mucho sobre el entorno familiar, la personalidad de la joven, los medios sociales en los que se ha movido, sus experiencias de fe y otras muchas cosas. Y es que queremos en ella pues partir con este reconocimiento de adentrarnos en la vida de las jóvenes y desde ahí proponer algunas líneas de acompañamiento vocacional. Más adelante ahondaremos particularmente en este instrumento
cómo evaluarlo, cómo revisarlo y también cómo poderlo trabajar para establecer algunas líneas de acompañamiento vocacional. Sin duda que las entrevistas se vuelven un instrumento importante, ¿no? Y es que en las entrevistas es donde podemos verdaderamente dialogar y conocer a profundidad el caminar de nuestros jóvenes y es donde verdaderamente podemos confrontar sus realidades en el discernimiento. Y entonces este es el medio que hay que cuidar de manera especial para ayudar al proceso, para la clarificación y la confrontación vocacional. Y de ahí que si no somos expertos, porque nadie lo somos, muchos de los que venimos a los acompañamientos no lo somos, y entonces qué importante es formarnos y especializarnos en esta tarea de acompañar, porque sin duda que el objetivo de este acompañamiento es ayudar a las jóvenes mediante esta herramienta a tener encuentros cercanos y acogedores para que ellos se sientan en un espacio adecuado para su caminar y su discernimiento vocacional. Un cuarto instrumento tiene que ver con el proyecto de vida y es que el proyecto de vida nos permite visualizar hacia qué rumbos quieren caminar nuestros jóvenes. Y esto permite al aspirante tomar la vida personal en sus manos mediante la autenticidad y situarse en obediencia de fe, ¿no? Y por eso proponemos este instrumento para que las promotoras vocacionales conozcan y evalúen los valores que poseen las jóvenes y hacia dónde quieren lanzar sus compromisos y sus opciones personales. También, pues la importancia de situarnos de cara a tres realidades, ¿no? Con qué actitudes cuenta, qué necesita potenciar, cuáles son aquellos posibles problemas que necesita trabajar. Y entonces desde ahí eso nos facilita mucho más nuestra tarea de promoción vocacional. También tenemos como instrumentos algunos materiales audiovisuales, ¿no? Hoy más que nunca pues se hace evidente toda esa serie de herramientas que podamos tener de manera audiovisual y que faciliten la identificación de la experiencia vocacional, ¿no? Sobre todo para buscar como esa iluminación. Aquí tenemos algunas que proponemos como las películas de Clara y Francisco, Hermano Sol y Hermana Luna, Despertar de Gigante, el documental de los 350 años de la Orden y medios digitales visuales que nos puedan ayudar a hacer este acompañamiento. Instrumentos necesarios, hoy planteamos todo esto de lo virtual, todas estas herramientas digitales que también pueden ser instrumentos para que nos ayuden en esta tarea. También colocamos desde luego a Clara de Asís como la plantita de Francisco como uno de los instrumentos esenciales. Clara es el horizonte de nuestro carisma. Clara es la figura que ilumina nuestra opción vocacional. Y entonces es por eso que tenemos aquí el objetivo de que las jóvenes se acerquen a la vida de Clara, para conocer cada vez más los rasgos que definen su persona, su experiencia de vida, y dejando sobre todo que estos iluminen y clarifiquen su vocación. Porque sin duda cuando nos colocamos delante de la figura de Clara, en el caso de los hombres, cuando nos colocamos delante de Francisco, eso nos parece apasionante y eso nos parece totalmente llamativo. Y eso también es parte del discernimiento vocacional. También para acrecentar como nuestra tarea en este instrumento de Clara de Asís como la plantita de Francisco, pues proponemos algunas lecturas, ¿no? El Camino de Clara de Asís de Fidel Aizpurúa, pero también podemos encontrar una serie de libros, de herramientas que nos puedan ayudar a acrecentar nuestro conocimiento sobre Clara y mover a nuestras jóvenes a que se adentren en la profundización de esto, ¿no? También reconocer que Clara nos invita por una parte a través de sus cartas, ¿no? Clara nos ayuda muchísimo desde sus escritos a conocerla y entonces queremos como desde sus cartas poder vivir también o ayudar a vivir a las jóvenes a que se adentren a esta escucha de Clara que reconoce la llamada de Dios en la joven Inés de Praga, ¿no? Un poquito para reflejar o asimilar las historias vocacionales y que desde ahí eso sea una motivación que ayude o facilite el discernimiento vocacional en las jóvenes. También, junto con esto, pues vemos que nosotros como carisma, que ustedes como hermanas clarisas capuchinas son el mejor instrumento en todo proceso de discernimiento vocacional. Y es que justamente en el encuentro con el mensaje de Jesús también será un encuentro personal
que se llenará de significado a través de la vida, ¿no? Y eso el Evangelio nos permite tocarlo desde esta realidad de la vida comunitaria, ¿no? Y aquí proponemos pues esta lectura del Evangelio que dé la posibilidad para palpar la vida comunitaria, una vida evangélica, y que eso ayude también a situar el discernimiento y el caminar de nuestras jóvenes. Cuando hablábamos de esta importancia de mi ser mujer, nos encontrábamos con que esto también se vuelve un instrumento, ¿no? Porque tiene que ver con estas fichas de acompañamiento que tienen como finalidad pues profundizar en lo más hondo de la realidad personal, ya lo decíamos, ¿no? Y esto como instrumento da la capacidad a nuestras jóvenes de que puedan situarse y puedan lanzarse desde su realidad personal, desde su realidad femenina a esta opción vocacional que se hace también una opción de vida. La elección de vida, ¿no?, que veíamos también en uno de los retiros, se vuelve en un instrumento también importante, porque hay que dejar que la joven confirme el llamado de Dios a la vida religiosa, ¿no? Y esa confirmación es elemental, ¿no? Porque esa confirmación está llena de herramientas, herramientas dadas durante el proceso, pero también son opciones particulares, libres y personales. Y es justamente al lugar al que queremos llegar después del proceso vocacional, a esta confirmación en su opción de vida. También para nosotros un instrumento importante en todo este caminar del proceso vocacional, pues es el test psicológico, ¿no? Ayer ya decíamos cómo en algunos monasterios nos parece a veces un poco repulsivo o tenemos como nuestras precauciones ante estos temas psicológicos porque tenemos miedo a que la psicología tenga la última palabra en los procesos de acompañamiento vocacional, sobre todo cuando es un proceso de acompañamiento creyente, ¿no? Y entonces mirar que la ciencia nos puede dar elementos o nos puede dar herramientas para discernir, para encontrar más elementos para poder acompañar a nuestras jóvenes. Y para esto es importante que miremos dos cosas. La primera de ellas, cuando hacemos un test psicológico, no se lo podemos encomendar a cualquier psicólogo. Hay diversas corrientes en la psicología que a veces en lugar de ayudarnos podrían limitar y entorpecer toda nuestra tarea de promoción vocacional. Y entonces hay que ser cuidadosos en mirar quiénes son esas personas que asesoran particularmente esta tarea del test psicológico. Y por otra parte, hay que descubrir que cuando hacemos un test psicológico tenemos esa serie de elementos, ¿no? Una serie de herramientas que prácticamente nos arrojan lo que ya ha salido a lo largo del proceso. El test psicológico no viene a desmentir, en cierto modo tendría que venir a confirmar lo que ya sabemos durante todo el proceso de acompañamiento vocacional. Entonces, que no perdamos de vista esas dos cosas que nos ayuden y precisamente a tener herramientas y no tengamos el temor de utilizarlas, porque hoy más que nunca se hace eso evidente. Pues hasta aquí tenemos nuestra sesión del día de hoy. Les agradezco mucho su participación. Agradezco que podamos seguir reflexionando sobre esta tarea de la promoción vocacional. Les dejaré en la parte de abajo del video algunas preguntas que nos ayuden a iluminar lo que hemos reflexionado el día de hoy y que eso se quede como un trabajo personal también para seguir analizando, seguir reflexionando y descubriendo por dónde establecer y también por dónde dirigir estas líneas generales de la pastoral vocacional. Pues muchas gracias, hermanas, por su presencia. Nos vemos hasta el día de mañana. Paz y bien.